Así damos gracias a Dios por un nuevo día que Él nos permite, por una nueva oportunidad para traer un nuevo mensaje conforme a la voluntad y a la misericordia de Él. Así es de que, hermanos, vamos a tocar un tema que el Señor nos permite traer en esta hora. Quizás para muchos no lo entiendan, o quizás algunos sí, tal vez otros quizás no, pero vamos a tratar la manera de explicar un poco este tema. Y vamos a irnos a Ezequiel, capítulo 24, vamos a estar viendo desde el 15 al 18. Pero el tema se titula El sufrimiento de Dios por la pérdida de los que ama. Tal vez usted dirá, nunca se ha escuchado que Dios sufre. Pero, ¿qué dice la Biblia referente a esto? Vamos a ver lo que nos está diciendo. Y vamos a ir a Ezequiel, capítulo 24, capítulo 24, verso 15 al 18. Y lo vamos a leer así, honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu. Y a su letra nos dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, y no endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortorios, ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies, y no te cubras con rebozo ni comas pan enlutado. Hablé al que por la mano, dice, hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y la mañana hice como me fue mandado. Padre, en esta hora, Señor amado, le doy gracias, Padre bendito, por la oportunidad, Señor, que me da, la oportunidad que me permite, Padre Santo, para poderle adorar, alabar, glorificar y bendecir su santo y bendito nombre. Te agradecemos, Señor amado, a esta oportunidad que usted me da para poder exponer este tema conforme a su voluntad. Permita que no sea yo, Padre, en el nombre de Jesús, que hable, sino usted a través de mis labios. Por eso, Padre Santo, me pongo en sus manos, Padre Santo, para que no sea yo quien hable, Señor, sino usted. En el nombre de Jesús, Padre, se lo pedimos. Porque tu pueblo, Señor amado, espera siempre, Señor, que usted hable a través de sus siervos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a entender lo que aquí estamos tratando de explicar. Vea, dice, por cuanto Jerusalén se negó a dejar que Dios le limpiara de su impureza, ella tenía que enfrentar a su ardiente ira. De igual manera, todas las naciones se enfrentan a la ira de Dios. Al fin de los tiempos, solo mediante el justo juicio de Dios será el mundo limpio de pecado. Ahora vea, la obediencia de Ezequiel en esta situación debe ser de su esposa. Todavía tenía que gemir profetizando el día tras día a un pueblo rebelde. Estaba
participando en los sufrimientos de Dios, porque Dios mismo estaba a punto de perder su pueblo, la ciudad y su templo. Y tal como el fiel profeta había perdido a su querida esposa, ser fiel a Dios. Mire, como el profeta había perdido a su esposa, estaba llorando. Por eso vemos acá que la palabra nos está diciendo: hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. O sea que no iba a ver ya más a la esposa que él tanto amaba. No, dice, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorio. Ata tu turbante sobre ti y pon tu zapato en tus pies. Y no te cubras con rebozo ni comas pan enlutado. Vea, ¿por qué aquí el profeta, Dios le había dicho de que iba a morir su esposa? Y por lo cual no tenía que tener ese sufrimiento que muchas personas que hoy en nuestro tiempo están pasando porque muchas personas han tenido quizás algún pariente, algún hijo, algún familiar, sus padres, tal vez sus hijos han muerto y tienen ese llanto, ese sufrimiento. Pero recordemos que también el profeta aquí estaba hablando, estaba recibiendo lo mismo de Dios, que le dijo que no tuviera este sufrimiento ni llorara. Recordemos también que Jesús habló de Jerusalén, que también fue parte de su sufrimiento, porque el Señor dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Vuestra casa sería dejada desierta. Y ese fue uno del lloro que Jesús tuvo cuando perdió a Jerusalén, la ciudad que tanto amaba, al pueblo de Dios y al mismo tiempo al templo donde él iba a predicar y adorar. Ahora, ¿cuántas veces de nosotros hemos entendido que Dios también, cuando al mismo tiempo Jesucristo fue crucificado, también sufrió, dio la espalda? ¿Por qué? Porque Dios, su Hijo, por amor tanto a usted como a mí, Él sufrió, pero fue por una causa grande, hermosa, que dio a su Hijo para que usted y yo viviéramos. Ahora, ¿qué pasa? Cada mensaje, cada predicación que Dios está mandando a su pueblo es para que se prepare, es para que se aliste, que no sufra, que no llore, porque Dios no quiere la muerte del que muere. Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento y que todos sean salvos. Pero ¿qué sucede? Dios está hablando y no quieren escuchar. Y por eso el Señor sufre, porque muchos no quieren escuchar la voz de Dios. Y aún a pesar de todo el sufrimiento, de todo lo que Dios ha hecho por su vida, no le queda más remedio que castigar al pueblo. Por eso es que hay tanta violencia, tantos tsunamis, terremotos que han habido a lo largo de este mundo. Si bien es cierto, desde que comenzó el pecado a extenderse, Dios ha venido castigando al pueblo del Señor. Lo ha venido castigando a modo que él pueda entender, pero aún no quiere darse por enterado. Muchos están sufriendo
pero muchas veces sufren por el pecado que ellos mismos cometen. Algo otra es porque Satanás los hace sufrir, y otro pues para experimentar que Dios está respaldando a esta persona que se permanece fiel, y para que vea Satanás de que al mismo tiempo existen personas que se mantienen fiel a pesar de tanto sufrimiento, se mantienen siempre firmes adorando y bendiciendo al Señor, porque ellos reconocen que solo a través de Jesucristo pueden obtener esa paz en su interior. Ahora, Dios le dijo a Ezequiel que perdería a su esposa, quien amaba profundamente, pero no había de lamentar públicamente, puesto de ella no habría la muerte de ella, ni participar en los hábitos rutinarios de luto. Sin embargo, mediante esta orden, Dios no le prohibió a Ezequiel el derecho a lamentarse en privado por su esposa. Estaba participando Ezequiel en los sufrimientos de Dios, porque Dios mismo estaba a punto, dice la Biblia, pero eso fue en aquel entonces, de perder su pueblo, su ciudad y su templo, tal como el fiel profeta había perdido a su esposa. Esto sucedió en el año 5800 antes o después de Cristo, antes de Cristo. Comenzó la destrucción de Jerusalén, que muchas veces duró más de 2 años. Ahora, Dios ha llamado desde entonces al hombre para que pueda servirle, para que pueda seguir su ejemplo y hacer la voluntad de Dios. Pero déjeme decirle que el ser fiel a Dios puede resultar en ser de un alto costo. Dice, ser fiel a Dios puede ser muy costoso. O sea, pues va a sufrir la persona por querer servir a Dios. Pero veamos que nos dice el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, vamos a estar viendo el capítulo 15 en su verso 18 al 20. Mire qué nos dice. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría a lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Vea, dice el 20, acordaos de la palabra que ya os lo he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea que Dios es justo. Y sabemos que si a él lo persiguieron hasta poderlo matar, también a sus siervos, a los que se mantienen fiel a Dios, también lo van a hacer. Pero este es un costo que cada creyente, como hijo suyo, debemos de pagar, porque hay un precio que pagar para poder estar al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual nosotros como cristianos tenemos que
a hacer la voluntad del Señor. Veamos qué nos dice. Veamos qué nos dice Segunda de Timoteo, capítulo 4, perdón, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 12 y 13. Vea lo que nos está diciendo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vea, o sea que en verdad, si las personas que dicen servir a Dios y que andan haciendo lo que no a Dios no le consta que estén haciendo la voluntad de Dios, van a sufrir las consecuencias por el pecado que están haciendo de no seguir la palabra de Dios. Vean lo que nos dice Mateo. Mateo, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 10, versos 37 al 39. Mire, nos dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Al que ama al hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya en su vida, el que haya su vida, dice, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Vea, sea que es algo costoso para poder seguir al Señor Jesucristo. Algo que muchas personas dudan para hacerlo. ¿Por qué? Porque como dice, alguien podría decir, es injusto lo que Jesús está pidiendo. ¿Ah? Porque no puedo dejar a mi madre, ni a mi padre, ni a mis hijos por seguirlo a Él. No está diciendo esto directamente, sino que está diciendo que el que ame más a sus hijos, su familia, antes que a Él, no es digno de Él. Porque es algo que es muy diferente, que tenemos que interpretarlo correctamente, como la palabra del Señor lo está explicando. Que el Señor nos dice que debemos llamarlo a Él en primer lugar sobre todas las cosas que tenemos en este mundo. No dice que amemos, que lo amemos a las cosas y que dejemos, no, tenemos que amar primero a Dios antes que todo lo que en este mundo ofrece. Por eso muchas personas se equivocan y se confunden, por lo cual tenemos que entender conforme a la voluntad del Señor. Vea lo que nos dice Apocalipsis, capítulo 2, versos 4 y 5, y después nos pasamos al 22. Vea. Mire, nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso le estaba diciendo el Espíritu a través del apóstol Juan a la iglesia de Éfeso. Eso le estaba diciendo. Y por lo cual, a través del profeta Juan, del apóstol Juan, le dijo a la iglesia en Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Jesucristo. Él tiene que ser siempre el primer amor. Y lo habían dejado por seguir lo que este mundo ofrece. Vea. Y le dice, mire, un consejo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete
y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. O sea, el Señor está pidiendo que la persona recuerde qué fue lo que lo hizo caer. ¿Qué fue lo que cometió para dejar su primer amor? Y luego le dice que se arrepienta y comience desde cero a comenzar siguiendo a Jesús para que pueda tener una vida amplia delante del Señor y bien delante de Dios para poder obtener la vida eterna. Y le dice, si no, vendré pronto a ti, quitaré su candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Vean, el Señor le está hablando claramente a la persona que comete errores y que supuestamente son conocidas la palabra, que conocen la palabra de Dios. Sobre todo este tipo de persona que conoce a Dios comete este tipo de errores, de pecado. Y por eso le dice, va a quitar su candelero de su lugar si no se arrepiente. Ahora que nos dice el verso 22 del capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, he aquí yo la arrojo en cama y a gran tribulación a los que con ella adulteraron, si no se arrepienten de las obras de ella. Estaba aquí hablando referente a la ramera, a la Jezabel, la que contaminó el ambiente de aquel entonces entre el pueblo de Israel. Ahora le estaba diciendo que los que se anduvieron con ella, se acostaron con ella o hicieron lo que ella les estaba advirtiendo, se van a arrepentir por haber hecho lo que hicieron, porque Dios es justo y Él manda aviso antes de mandar el castigo. Por lo cual usted cree que estas naciones, tanto Venezuela, Colombia, y Indonesia, y China, Japón, y todos los que han recibido este tipo de terremoto, no han recibido de Dios una advertencia antes. Todos ellos recibieron. ¿Y qué han hecho? Se burlaron de Dios. Se burlaron de Dios. Recordemos que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, todo esto mismo segará. Por lo cual le dice Dios al hombre que se arrepienta de sus actos que están cometiendo delante de Dios, para que no le venga el peor castigo y después digan que Dios es injusto. Que después digan que Dios no les dijo nada. Él no vaya a creer, como dice el tema que hemos tomado, el sufrimiento de Dios por los que ama. Dios ama a la humanidad. Dios lo ama. De otra manera, Dios no hubiera dado a su Hijo para que muriera por esta generación maligna y pecadora. Dios lo dio aún sabiendo que muchas personas le iban a dar la espalda y lo iban a traicionar. Pero Dios sabía al mismo tiempo que hay un grupo de personas que todavía están delante de Dios haciendo la voluntad de Dios. Y por ese grupo de personas podría ser quizás 10, como le dijo Abraham a Dios. Si hubieran 5, tú vas a destruir a estas 2 ciudades por los 5. No los destruiré, dijo él. Si hubieran 5, imagínense qué cantidad de personas puede haber que le sirvan a Dios y por lo cual Dios puede evitar a destruir cierta ciudad por el amor de aquellas personas que le sirven a Dios. Por lo cual nosotros como evangélicos tenemos que agradecer a Dios y adorarle
clamarle a Él por las demás naciones que están en peligro, que no quieren doblegarse ante la voluntad del Señor. Vea, como segundo punto, los creyentes se les llama a participar en el sufrimiento de Cristo. Todos hemos sido llamados a participar en el sufrimiento de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que sufrir. De alguna manera o de otra, tenemos que pasar esto para demostrar que en verdad amamos a Dios. Tenemos que permanecer fieles a Él, aún en la tribulación, en la angustia o el sufrimiento que tengamos. Y eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros. El esfuerzo que muchas veces nosotros hacemos por agradarle a Él, no agradar al mundo. Vea, ¿qué nos dice? Veamos qué nos dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, vamos a estar viendo capítulo 1. Gloria a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 7 al 9. Vea. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 7 al 9. Mira lo que dice. Nos dice: y vuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañeros en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conocer, de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Vea, o sea que esta gente, estos apóstoles, sufrieron de una tal manera que ellos aún creyeron que iban a morir. Pero tenían que hacerlo porque tenían que confiar en Dios, sabiendo que Dios los iba a proteger, que los iba a cuidar. Y muchas veces las personas ya en el último momento se retractan y dicen: no, yo no quiero morir. Pero veamos, si estos 3 hombres hebreos no se retrataron, aún que sabiendo que iban a ser echados vivos al horno de fuego que Nabucodonosor había preparado, porque no querían adorar ni hacer lo que él quería, ellos prefirieron dar su vida para poder agradar a Dios. Y eso es lo que Dios ve en cada uno de nosotros cuando nos esforzamos en hacer la voluntad del Señor. Y eso Dios ve, y entonces Él baja o manda a su ángel para que nos proteja. A estos apóstoles también Dios los protegió, los cuidó, aún en el último momento. Vea, para que confiasen en ellos, en Él. Que nos dice ahí mismo en 2 de Corintios 4. Vamos a estar leyendo el verso 7 al 12. Vea, pero tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios no se
del poder de Dios, ni y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no, oiga bien, dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Oiga, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Dice, mire, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Vea, o sea que ellos estaban dispuestos a dar su vida por amor a Jesús, pero Jesús estaba dispuesto a estar en la vida de ellos para que ellos no sufrieran, y si tenían que morir, llevárselos con él mismo hasta el trono celestial, hasta la gloria. Ver. Porque nosotros, dice, que vimos, siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Vea el cambio que hay cuando la persona confía completamente en Dios. Dios entra, que es la vida, que es la vida misma, entra en el ser humano para que a ellos ya hayan muerto al pecado y obtengan la vida que es a través de Jesucristo. Por lo cual, cada uno de nosotros tenemos que reconocer que no podemos hacer nada si no es a través de Jesús. Y por lo cual nosotros, como cristianos que somos, tenemos que entender que todo lo podemos hacer a través de Jesucristo. Veamos qué nos dice ahí mismo Segunda de Corintios, pero vamos a ir al capítulo 12, en sus versos 9 al 10. Vea lo que nos está diciendo. Dice el 9 y el 10. Y dice, el 9 y 10 de Segunda de Corintios, capítulo 12, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad. Y dice el apóstol Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vea, y dice el 10. Y dice el 10. Porque lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, oiga lo que dijo el apóstol Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Cuando era débil, entonces era más fuerte, porque estaba Cristo en él. Porque Jesús le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea que en la debilidad de la persona se manifiesta el poder de Dios. Y eso es lo que nos ayuda, nos mueve a hacer más la voluntad del Señor y a seguir adelante, no quedarnos atrás por nada ni por nadie. Porque como el apóstol siempre nos ayuda para que nosotros podamos entender conforme a lo que el Señor nos manda a que nosotros hagamos conforme a su voluntad. Vea que nos dice Filipenses. Filipenses 4, del 11 al 14. Vea. Nos dice, no digo porque tenga escasez. No lo digo porque tengo escasez. Sabemos que el apóstol Pablo estaba acostumbrado a tener abundancia como a no tener nada. Y por eso era que estaba hablando de esta forma. No lo digo porque tengo escasez.
Pues he aprendido, dice, a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Será que nosotros los podemos acostumbrar a una vida de esta índole? A tener riqueza como a no tener nada. ¿Ah? A padecer necesidad o tener riqueza. ¿Ah? No creo que como cristianos o como seres humanos nosotros los podamos acostumbrar a una situación de esta. Nos cuesta vivir sin trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos pagar todo clase de biles que en este mundo nos acumulan. Ahora, dice, sé vivir, dice, humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así, para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y él dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Vea, es bienaventurado el ser humano cuando participa en la tribulación que a Cristo nos permite que suframos en tribulaciones, angustia. Yo, por lo cual, doy gracias a Dios siempre porque Él ha tenido cuidado de mí como de mi esposa, de nuestro hogar, para mantenernos firmes, siempre haciendo la voluntad del Señor. Por eso no me glorío, le doy honra a Dios porque Él es el único que nos ayuda a salir adelante en toda nuestra situación que nosotros estemos pasando. Porque sé que nuestra vida estamos con Cristo y Él se cuida de nosotros como nosotros en hacer la voluntad del Señor. Ahora, tercer punto. Las aflicciones del creyente no se debe a la desobediencia o pecado. Muchas veces son cuestiones muy diferentes, pero por lo cual a veces sufrimos por nuestra ignorancia, porque muchas veces nosotros sin querer provocamos ciertas ocasiones que nos traen sufrimiento y muchas veces es permitido por Satanás. O otras veces como Job, que Dios permitió que le viniera esta tentación, este sufrimiento, para probarle al diablo si es que en verdad, como cristianos que somos, nos mantenemos firmes delante de Dios. Dios nos deja que veamos que si es que permanecemos fieles a Él, Él nos da gracia. Y le sale al encuentro al diablo, que el Señor lo reprenda, y le dice, mira mi siervo, aún con todo lo que tú le has hecho, permanece firme y fiel a mí. Y son cosas que al diablo no le gustan, por lo cual le gusta que a usted verlo arrastrado, llorando, gimiendo por todas partes, arrastrando, y al mismo tiempo que usted le enrostre eso a Dios. Muchas veces he escuchado de personas que dicen, y tú dices, y yo que soy tu hijo, mira cómo estoy sufriendo. Me dejas que esté sufriendo así de esta forma. Y no debemos de hacer eso. Yo una vez lo hice, y la verdad, le doy gracias a Dios porque no me pasó nada, pero no debemos de alertarnos de esa forma contra el Señor, porque Él hizo lo que hizo para poder mantenernos una vida estable delante del Señor. Por lo cual Dios permite que cada uno de nosotros vaya sufriendo las consecuencias, muchas veces para darnos más fuerza, más capacidad, otras veces para probarnos. Pero Dios es fiel. Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. Vean, ¿qué nos dice Tesalonicenses? Tesalonicenses, vamos a ir a ver lo que dice. Primera
Primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 17 al 18. Vea. Pero vosotros, dice hermanos, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, dice, por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón. Tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Vea, muchas veces nosotros de alguna manera o de otra tratamos la manera de ir a ver ciertos hermanos que a veces están lejos, como dice la palabra, que están, no podemos verlo, pero solamente no en la carne, ¿va? Están lejos en la carne, pero no en el espíritu. Estamos siempre conectados con ellos allí, pero siempre estamos. Pero el apóstol Pablo quería ir a verlo, pero no, el enemigo no le permitió salir para ir a verlos. Por lo cual, es lo mismo que sucede con cada uno de nosotros. Muchas veces queremos ver a nuestros hermanos, pero el Señor muchas veces trata la manera de hacer que a nosotros vayamos, pero el enemigo se interpone. Por lo cual, tenemos que tomar en cuenta lo que Dios hace para que nos mantengamos firmes delante del Señor. Vea qué nos dice el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 13, versos 15 al 17. Vea lo que nos está diciendo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey, su asno y del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había estado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijó por todas las cosas, glorificando gloriosas hechas por él, dice, glorificaban a Dios. Porque estaba esta mujer que tenía 18 años de andar encorvada. Y Jesús la vio y la sanó en día de reposo. Le quitó el sufrimiento que él tenía, que ella tenía, y que Satanás la había atormentado por 18 años. Y entonces, llegando Jesús, la liberó y le quitó el sufrimiento. Y muchas personas se molestaban porque decían en día sábado que no era lícito hacer nada, sanar ni hacer milagros o cosas por el estilo, porque supuestamente ellos decían que servían a Dios, ¿ah? Pero Dios era un Señor del sábado, por lo cual el Señor les dijo que era hija también de Dios, y por lo cual tenía que ser liberada, aún estando siendo el día de sábado. Pero Dios está siempre libertando a todas aquellas personas que se dejan liberar por el Señor. Porque, como dije, muchas veces los sufrimientos que las personas tienen a veces no es parte de Dios, sino que parte del enemigo, o parte que muchas veces el mismo ser humano se lo busca. Es lógico, pero no es todo que viene a ser parte de tentaciones satánicas
o que viene de Dios para probarle. No, muchas veces es uno mismo que se busca los problemas. Por lo cual Dios es afuera de todo esto. Pero cuando es por parte de Dios, Dios lo ve. Vea, que no dice Job. Usted allí va a ver lo que a través de Job, lo que Dios hizo. Vea. Y dice Job capítulo 2, versos del 7 y el verso 8. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Vea, usted ya conoce la historia de Job, la cual Satanás se presentó delante de Dios y Dios le presentó a Job como un siervo que permanecía fiel a Dios. Como dije, ser fiel a Dios puede ser muy, pero muy costoso. Y aquí vemos el ejemplo de Job, por lo cual cada uno de nosotros se considera si puede hacer eso o no. Pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Que nos dice Apocalipsis. Vamos otra vez. Apocalipsis capítulo, vamos a estar viendo el 2. En su verso, vamos a estar viendo, en su verso 10 al 11, dice, no temas, dice, en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré la corona de vida, el cual tiene, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vea, son promesas de Dios. Y como vemos aquí, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Ya ha ido ante Dios y ha acusado a alguien. Y bueno, Dios ha permitido que quizás alguien vaya a la cárcel para probar este tipo de personas. Pero Dios dice, no tengas miedo, vas a padecer por 10 días. ¿Ah? Y dice, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel, dice, hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Vean, Dios es justo, por lo cual tenemos que aguantar, padecer todo lo que en verdad podemos sufrir, porque verdaderamente si queremos serle fiel a Dios, tenemos que padecer la persecución, tenemos que padecer todo tipo de sufrimiento. Ahora, punto 4, dice, con frecuencia se trata de sufrimiento por causada de Satanás. Muchas veces es causada por Satanás. Ahora, ¿qué nos dice Corintios? Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios dice, del 7, capítulo 7, vamos a estar viendo el verso 7 al 8 del capítulo 12 de Corintios, de segunda de Corintios, dice, y mire, dice aquí,
Y para que la grandeza revela, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he clamado al Señor que me lo quite de mí. Vea. O sea que muchas veces las personas que se enaltecen porque cuando Dios quizás le da un buen mensaje o le da un conocimiento, una sabiduría, muchas personas se sobrepasan y creen que son mejores que los demás o que es mejor y que Dios los está tratando más con ellos, y por eso el apóstol Pablo recibió esta corrección de parte de Dios a través del enemigo, para que lo abofetee y que no se exaltara, no se le subieran los humos, el ego, porque muchas personas, si usted se da cuenta a su alrededor, muchas personas hay de este tipo, que se creen mejores que los demás. ¿Ah? Y Dios ve de mal forma este tipo de reacciones en ciertas personas llamadas cristianas. Por lo cual, como cristianos nosotros tenemos que darnos cuenta de la situación en que estamos viviendo. Ahora, que dice Primera de Pedro 5, del 8 al 9. Mire, Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a estar viendo el verso 8 al 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar, al cual resistid firme, dice, en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Vean, o sea que no estamos sufriendo solamente nosotros, sino que cada uno de los cristianos que están sirviendo al Señor y que le son fieles, están padeciendo todo tipo de agresiones contra ellos y de sufrimiento, pero Dios está con cada uno de ellos. Y a muchos ya duermen en los brazos del Señor. Pero qué bueno que ya los que han dormido en los brazos del Señor ya dejaron de sufrir. ¿Qué hay de nosotros? ¿Le vamos a ser fieles a Dios? ¿Vamos a seguir adelante en lo que Dios nos ha mandado a hacer? Pregúntese usted si tiene la capacidad para poderlo hacer. Si no, pídasela a Dios que lo capacite. Ahora que nos vamos al Evangelio de Lucas. ¿Qué nos dice Lucas? Vamos a estar viendo el capítulo 22 de Lucas. Vamos a estar viendo versos 31 al 32. Vea lo que nos está diciendo. Hijo, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y que tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vea, aquí podemos ver que por la actitud que muchas veces las personas tienen, o que la actitud que el apóstol Pedro tenía, Satanás pidió a Dios que lo quería zarandear, que lo quería tocar, hacer tantas cosas. Pero Jesús pidió al Padre que no le faltara la fe, porque sabía que nosotros como seres humanos
No podemos aguantar una zarandeada como la que resistió el apóstol Pedro. ¿Ah? Y imagínense, uno ser zarandeado, que le quiten, o lo que pasó con Job, ¿ah? Que le quitó todo. ¿Ah? ¿Usted cree que lo íbamos a aguantar? No. Y eso es lo que estaba haciendo Jesús, rogando por Pedro. Y no solamente por Pedro, sino que Jesús roga por cada uno de los seguidores de Jesús, de los que le sirven a Él. Trata la manera de servir a Dios. ¿Por qué? Porque quiere que permanezcan firmes y fieles a Él. Por lo cual el Señor quiere que cada uno de nosotros nos mantengamos firmes a Él en el amor que el Señor nos ha dado. Veamos qué nos dice Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Dice, oiga lo que dice Lamentaciones capítulo 3, verso 22, dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Vea? No nos ama el Señor. El Señor nos ama y quiere que nos mantengamos firmes haciendo la voluntad del Señor. Porque nunca dice desmayaron sus misericordias. ¿Ah? Entonces se pregunta usted todavía, ¿será que Dios nos ama? Claro que nos ama. Él sufre. Él sufre cuando usted está siendo azotado, cuando usted está siendo cuando está sufriendo en un punto que Él tiene temor que usted no resista. Él te aflige, Él llora porque nos ama. ¿Ah? Pero también llora cuando también muchas personas le dan la espalda, que no quieren nada de Él. ¿Ah? Él sufre. ¿Por qué? Porque Él sufrió en la cruz del Calvario por darnos la vida que ahora tenemos. ¿Ah? Y que ahora vengamos a ser personas desagradecidas y que le demos la espalda, no es justo. ¿Ah? Por eso Dios llora, se lamenta, ¿ah? Porque Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que todos vengamos al arrepentimiento que es Cristo. Por eso el Señor nos pide que nos mantengamos firmes. Ahora, ya vamos a terminar. Vamos a la conclusión. Cuando hay sufrimiento grave en su vida, el creyente no debe pensar que Dios ha abandonado o ha dejado de amarlo. No debe de pensar que Dios dejó de amarlo o que ya no lo ama. ¿Ah? Es algo insólito porque Dios nunca va a dejar de amarnos a nosotros. Ahora, Dios dice, permite estas graves tribulaciones para que Cristo pueda acercarse al creyente, que acuda a Él en fe, darle gracia y que lo lleva en victoria hasta reunirlo con Cristo. Vea. ¿Por qué? Porque muchas veces el cristiano, cuando está siendo probado, cuando está siendo tribulado, no se da cuenta usted de que el cristiano busca más de Dios. Pero cuando no tiene tribulaciones, ni se acuerda de orar, aún ni para comer. ¿Ah? Ni se acuerda de orar cuando está para bendecir los alimentos. No se acuerda de nada. ¿Por qué? Porque cree que todo lo tiene. ¿Ah? Y por ese motivo Dios trata la manera de hacerlo recapacitar de alguna forma para que se acuerden que Él dio su vida por usted y por mí. ¿Ah? Eso es lo que Dios está haciendo que nos acerquemos a Dios. No es cierto que cuando usted tiene tribulación le pide a Dios y está bastante tiempo. Y cuando ya los problemas se le terminaron, yo creo que ni se acuerda de doblar la rodilla y darle gracias a Dios por lo que pasó. Esto es ser injusto. ¿Ah? Por lo cual tenemos que meditar en todo lo que nosotros recibimos de Dios y agradecerlo a Él en todo. Terminamos.
vamos a ir a Segunda de Corintios. Con este verso estamos terminando. Segunda de Corintios, capítulo 2, vamos a estar viendo en su verso 14 al 17. Con esto terminamos. Vean, nos dice: como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también, ¿qué estoy viendo ahí? Capítulo 2, estoy leyendo el 1. Vamos a leer el capítulo 2, versos 14 al 17, como dijimos. Aquí ya estamos ya. Mas a Dios dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el dolor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan y a los que se pierden. A esto dice ciertamente el olor de Cristo para muerte, y aquello olor de vida para vida, dice, y para estar y para estas cosas. ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Dice el 17. Pues no somos como muchos que medrestan falsificando la palabra de Dios. Vea, que no somos, dice, como los que falsifican la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos de Cristo. Vea, porque eso es lo que nosotros somos, que cuando venimos a predicar la palabra de Dios, la predicamos conforme a la voluntad de Dios, mencionando a Cristo, porque Cristo es el todo de nuestra vida, y es el todo de nuestra manera que Dios nos ha permitido vivir. Somos el todo para Cristo. Él es nuestra respiración, nuestra vida. Como dijo el apóstol Pablo, y lo podemos decir con orgullo por Cristo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Como dijo el apóstol Pablo, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Ahora, yo hago esto por el Señor Jesucristo, por Él, porque Él dio todo por mí. Ahora me toca a mí hacerlo por Él. Si es de que usted, ¿qué piensa hacer? ¿Piensa hacer las cosas que Cristo nos manda por Él, o piensa otra cosa? No me lo diga a mí, contéstese usted mismo y contéstele al Señor, porque Él hace esta pregunta para cada persona. ¿Qué pensamos? ¿Le vamos a servir a Él? ¿Vamos a sufrir lo que este mundo nos permita sufrir por causa del Evangelio? ¿O pensamos salvar nuestra vida? Porque Cristo dice, el que pierda su vida por causa mía, la va a encontrar. Pero el que pierda su vida por querer salvarse, va a irse al infierno. Son cosas que nosotros tenemos que hacer, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de Cristo, la va a hallar. Vea, los 3 hebreos no murieron, salieron victoriosos del horno de fuego. Sí, y no se les quemaron ni un cabello de vuestra cabeza. ¿Ve? A Dios es fiel y justo, y Él es capaz de mantenernos a todos con vida. Así es de que, hermanos, damos gracias a Dios por lo que el Señor nos permite hacer, y no pensemos mal que Dios no nos ama. El Señor nos ama y le duele todo lo que está aconteciendo en el mundo entero,
pero muchas personas se burlan, se mofan del Señor y por eso les vienen las consecuencias. Así es de que tengamos cuidado, no hagamos nada que a Dios le ofenda, porque Dios no puede ser burlado. Tengamos mucho cuidado. Que es de que, hermano, que el Señor les bendiga. Es cierto que yo dije no iba a predicar, pero pasó algo que le agradezco a Dios que me haya permitido predicar este día. Y aquí lo vamos a estar viendo el próximo miércoles y viernes, si el Señor no ha venido por su iglesia. Que el Señor me lo bendiga, me lo guarde. Vamos a hacer una pequeña oración para salir del aire y a despedirnos de la audiencia. Padre, en esta hora, Señor amado, le agradezco mucho, Señor amado, por la oportunidad, Señor, que me dio para poder estar aquí, adorándole, alabándole, glorificándole y bendiciendo su nombre y agradeciéndole por este mensaje, Señor amado, que usted trajo a nuestras vidas. Muchas gracias, Señor. A usted sea la honra, la gloria y la alabanza, mientras que para su pueblo, Señor, su bendición. Que el Señor me lo bendiga, me lo guarde. Recuerde, hermano, que aquí vamos a estar el próximo miércoles, si el Señor no ha venido. Y recuerde, estuvo con ustedes su hermano y amigo, Filadelfio Montesino. Amén y amén.